quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Muy feliz domingo. Hoy en nuestro país se festeja el Día del Papá, así que le mandamos un saludo enorme a todos los papás de Buenas Nuevas. Así que espero que pases un domingo lindo en familia y bueno, y hoy me toca compartir un poco la palabra y te quería compartir algo. Primero te quería decir que estás en el mejor lugar, que es tu casa, que estás con las personas correctas, que es tu familia, y que estás haciendo lo correcto, que es bendecir y exaltar el nombre de Dios en tu casa y con tu familia. Quiero que me acompañes al libro del libro de los Hechos, capítulo 1. Sí, vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Hoy el tema de hoy lo he titulado Todas las cosas en común. Así que me gustaría que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14. Y dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Quién son todos estos? Jesús asciende al cielo, le dice que se queden en Jerusalén, le dice a los apóstoles, y bueno, y empieza la iglesia, empieza a funcionar la iglesia primitiva, ¿no? Y ahí dice que todos estos, y si leemos unos versículos más arriba, estaban todos los discípulos de Jesús. Pero, ¿por qué tomé este pasaje o este versículo del libro de los Hechos? Y lo titulé de Todas las cosas tenían en común. Porque quiero que hoy descubramos juntos, en este día, en este domingo, que podamos descubrir juntos 3-4 palabritas que menciona el versículo 14 de Hechos capítulo 1. Pero antes que descubramos eso, quiero que me acompañes ahí nomás. Hechos capítulo 2, versículo 1, para ver un poco qué es lo que hacían después que perseveraban, estaban unánimes y estaban en oración, en ruego. Hechos capítulo 2, versículo 1 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Vamos ahí al versículo 42 del mismo capítulo, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos al versículo 45 del mismo capítulo 2. Dice así: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y el versículo 46: perseveraban unánimes cada día en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Quiero que me acompañes en el capítulo 3 de Hechos, que también dice algo importante de tener las cosas en común. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la de la oración. Dice que subían juntos. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 24.
Y ahí después vamos a estar desarrollando el tema de hoy. 4:24 dice así: ellos al oír alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, vamos al 32, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Vamos al 35, dice así: y los ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Quiero que me acompañes ahí en el 5, capítulo 5, versículo 12. Por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Ahí vamos al 42. Voy medio rápido, pero para que vos entiendas y después destaquemos. Y todos los días en el templo y por las casas insensatamente enseñaban y predicaban a Jesucristo. Bien, hoy vemos que si volvemos al 1:14, dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Hoy vamos a descubrir y vamos a ver 3 palabritas que son importantes hoy, en el tiempo de hoy, en el día de hoy, este domingo, Día del Padre. Vamos a ver unas 3 palabritas que son súper importantes. La primera es perseverar. Perseverar es la palabra que nos lleva al éxito. Perseverar es la palabra que constantemente me propongo algo y lo vuelvo a hacer. Y dice que eran hombres y mujeres que perseveraban. Perseverar no significa fanatismo, perseverar no significa extremista, perseverar significa estar proponiéndome una meta, proponiéndome un sueño y intentar alcanzarlo. Eso significa perseverar. No es ni un extremo ni lo otro, pero hoy oré por el sueño, hoy oré por la meta, me olvidé ayer, pero al otro día lo vuelvo a hacer. Eso significa un poco perseverar. Vamos a unos capítulos que tengo acá. Mateo, capítulo 24. Quiero que me acompañes en Mateo. Habla un poco de perseverar. En Mateo, capítulo 24, habla un poco de perseverar. Mateo 24:13, pero el que persevera, hasta el fin, será salvo. Y vamos a Santiago 1:12, que habla un poco también de la perseverancia. El pastor José tuvo mucho en los devocionales hablando de Santiago y me acordaba un poco de lo que él decía. Y dice así, Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que aman. Ahí la palabra que haya resistido es perseverar. Resistir significa perseverar. Así que la primera palabrita que vamos a descubrir que tenían las cosas, que cuando Jesús asciende, que ellos esperan el Pentecostés, ya empezaron a perseverar. Ya habían empezado a perseverar. No solamente los discípulos, sino también María y los hermanos empezaron a perseverar. Perseverar es lo que te va a llevar al éxito. Si no perseveramos, no podemos alcanzar ciertas cosas. Si no nos proponemos a perseverar, no podemos ir hacia adelante, porque no hay una constancia de las cosas que queremos hacer. La segunda palabra que encontramos ahí se encuentra en el capítulo 1, verso 14, es que estaban unánimes. Unánime es mucho más que estar juntos. Es bueno estar juntos, es bueno que estemos juntos, pero unánime significa me uno al otro para apuntar a un mismo objetivo. Y quiero que
que vayamos a buscar un versículo que está en Romanos, el libro de los Romanos, capítulo 15. Romanos capítulo 15 habla un poco de cómo debemos estar unidos. Dice así, el 6, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibís los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para su gloria. Ahí el versículo dice que debemos estar unánimes. Después hay otro más que está en Filipenses, el libro de Filipenses, capítulo 2. Mientras que lo vamos buscando y vos lo vas buscando en tu casa, quiero que me acompañes. Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. La segunda palabra es unánime. Cuando vos te unís a otro, las cosas son más fáciles. Jesús dice que si hay dos que se pueden calentar, terminan teniendo un mejor calor. Si van dos y uno cae en un pozo, el otro lo puede rescatar, el otro le puede extender. Eso significa un poco la unidad. Ya te voy a remarcar bien y completar la idea del tema de la unidad. La tercera palabrita es ruego. Ruego es mucho más que una simple oración. Ruego es mucho más que te doy gracias por los alimentos. Ruego es mucho más que gracias Jesús por el día. Un ruego es un clamor que viene de lo profundo de nuestro corazón. El ruego es el clamor que llega y toca el corazón de Dios. Y vamos a ver en el libro de Jeremías 33:3, que uno de los libros, y es más, es uno de los versículos y uno de los capítulos que lo sabemos casi de memoria. Jeremías 33:3 dice así: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Un clamor es diferente a una oración común. Y el otro es el Salmo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó hasta sus oídos. Estos versículos y estos capítulos demuestran que el clamor llega al corazón de Dios. Que el clamor es mucho más que la simple oración, que la sabemos a veces de memoria. Jesús bendecía estos alimentos. Y no digo que esa oración esté mal. No estoy diciendo eso. Señor, bendecí este día. No digo que esa oración esté mal. Está muy bien. Si la estás haciendo, buenísimo. Pero lo importante es el clamor. Siempre se me viene a la mente la historia cuando Jesús va camino a Getsemaní, que está en el monte, ahí en la parte de Getsemaní, cuando Jesús clama por su propia alma. Y empieza a clamar tan fuerte que hay en los evangelios, dice que hasta empieza a sangrar. Se angustia tanto que pide que si es posible que pase de él la copa. Ese es un clamor. Por eso quiero que en este día puedas entender de cómo vamos a ver estas tres palabritas que están muy importantes. La primera era perseverar. Siempre que perseveres en oración, empezarás a triunfar. Siempre que perseveres en oración, las oraciones tuyas tocarán el corazón de Dios. Siempre que perseveres en la palabra, generará vida espiritual en tu mente y en tu corazón. ¿Sí? La segunda palabrita era unánimes. Siempre que te unas a otros, irá a los grupos
que ayer tuvimos, sábado, a las 5 de la tarde. Por eso es importante estar unido. Siempre que estás unido, tenés un corazón para dar. Porque sabés que hoy vos tenés alimento y hay otra gente que no tiene alimento, y cuando vos incrustás, cuando vos metés esa palabra en tu corazón de unidad, empezás a pensar en tu hermano necesitado. Siempre que tenés unidad, empezás a pensar en los vecinos, empezás a pensar en tus parientes, empezás a pensar en las personas que te rodean, que no conocen de Jesucristo. Y empezás a transmitir ese evangelio, empezás a transmitir a ese Jesús que creíste. Porque hay unidad para alcanzar a otros para Dios. Y la otra palabrita que es ruego. Siempre que hay un ruego, siempre que hay un clamor por los dones, por los talentos que Dios te dio, por la capacidad que Dios te dio, empezá a ejercer esos dones, empezá a descubrir esos dones, empezá a trabajar en eso. Siempre que hay un clamor, empezá a tener una vida de ayuno y de oración. Porque empezá a querer alinearte al corazón de Dios. Y siempre que hay un clamor, hay una alabanza y hay una adoración en tu vida y en tu corazón. Por eso, en esta mañana te aliento, realmente te digo que sigas adelante, que empieces a tener las cosas en común. Hoy empezamos con estos grupos en las casas y ya habíamos empezado con 4 casas, hoy ya se extendieron 2 más, 3 más, así que sería bueno que vos seas parte de esto, sería bueno que vos tengas las cosas en común. Tenga las cosas en común en todo sentido. Tenga las cosas en común en buscar a Dios en oración. Tenga las cosas en común a Dios en perseverar en la palabra. Tenga las cosas en común de tener un corazón dadivoso. Un corazón de decir, contá conmigo, voy a llevar en el día del kilo, voy a llevar los alimentos, porque hay otros necesitados. Por eso no aflojes. Por eso no descuides esto. Tener las cosas en común. La iglesia primitiva empieza a tener las cosas en común y empiezan a suceder cosas. Porque cuando vos empezás a tener las cosas en común con tu hermano, con las autoridades, con las personas que son espirituales, las cosas empiezan a suceder. Si vos seguís el libro de los Hechos, después que ellos estaban orando, perseverando, estaban ahí con ruego, se levanta Pedro y Juan y van al templo y levantan a un paralítico. No tengo ni plata ni oro, le dice Pedro, pero lo que tengo te lo doy. Levántate. Porque tenían las cosas en común Pedro y Juan. Y si seguimos la historia de los Hechos, aún Pedro empieza a sanar con la sombra. Que no era la sombra, era el espíritu. Pero Dios empieza a mover su mano y empieza a extender y empieza a mover a la iglesia en sí. Y empiezan los milagros y empieza la gente que empieza a sorprenderse, empiezan a sanar, empiezan a romperse las ataduras, porque tenemos las cosas en común. Cuando vos y yo tenemos las cosas en común, empieza a trabajar la iglesia primitiva dentro de buenas nuevas, dentro de la iglesia en general. Hoy, con todo el tema de la pandemia, por ahí vos decís, no puedo predicar. Sí, tenés a alguien, tenés al compañero de trabajo. Y si vos querés tener las cosas en común, ponete de acuerdo con alguien. Che, estemos orando por Pepito, por Juancito. Yo quiero que conozca a Dios. Y te pones de acuerdo con otro y empezás a tener las cosas en común. Y tener las cosas en común nos llevará a ser una iglesia exitosa. Nos llevará a ser una iglesia que triunfe. Una iglesia que digan todos, estos conocen de Jesús. Estos se parecen a Jesús. Porque tener las cosas en común también nos enseña a parecernos a Jesús. A pensar como Jesús pensaba, a amar como Jesús pensaba, a respetar las autoridades como Jesús pensaba y hacer cosas que Jesús hacía, que nos falta crecer, nos falta desarrollar. Por eso no dejes, no descuides, no abandones
y empezá en este tiempo a tener las cosas en común. Si no tenés las cosas en común con tu esposa, empezá a tener las cosas en común con tu esposa, con tus hijos, con las personas que te rodean. Empezá desde tu casa, porque de tu casa Dios te quiere bendecir. En tu casa Dios quiere que empieces a tener las cosas en común. Y cuando vos empiezas en tu casa, el cambio empieza por mí. Cuando yo tengo las cosas en común con mi esposa, o cuando vos tenés las cosas en común con tus hijos, con las personas que rodean, cuando vos vas a un lugar, empieza a funcionar. Sin hablar, el testimonio se empieza a remarcar. Sin hablar, hay personas que preguntan quién es Jesús. Porque ven en vos el sentir que tenía Jesús, ven en vos el amar que tenía Jesús y ven en vos la autoridad que tenía Jesús. Así que a no aflojar, a no dejar de decir esto no es para mí, esto es para vos, esto es para mí, esto es para la iglesia en general y para la iglesia Buenas Nuevas, que queremos tener las cosas en común. Tener las cosas en común nos ayudó a comprar el terreno que tanto deseamos. Y tener las cosas en común, hoy con el grupo pastoral estamos trabajando para ya pronto, cuando tengamos los papeles en condiciones, ir a edificar los baños y la cocina y el salón que queremos tener. Por eso te animo, te aliento, que no aflojes, que no descuides, que si no estás viniendo a alguna de las casas, que te comunique con alguno de los pastores. Está Diego, está José, está el pastor Tosoni con Adelki, el que te está hablando también está. No faltes, no descuides este tiempo, porque eso es lo que te va a fortalecer. Yo siempre digo, la iglesia primitiva empezó perseverando, unánimes y clamando en ruego, y se hicieron cosas tremendas, tremenda, pero son cosas que hemos descuidado y hemos dejado aparte por situaciones que muchas veces pasamos, o por situaciones o por compromisos que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta. Así que te aliento en este día, te digo en este domingo que empieces por casa. Empiece por tu esposa, empiece por tus hijos, empiece por las personas que te rodean, a tener las cosas en común, a decir vamos a orar por esto, vamos a orar por este sueño, vamos a orar por esta meta, vamos a leer esta palabra, vamos a compartir esto, vamos a empezar a dar para poder recibir, porque el que da, recibe. Así que te bendigo en este domingo, que pases un lindo día en familia y que no te olvides, de que debemos tener las cosas en común. Debemos tener las cosas en común y te librará de muchos errores, de muchas veces errar en el blanco por no asociarte y tener las cosas en común como hermano en la fe y como gente espiritual. Así que te bendigo en este día, Dios te bendiga y espero que te haya sido de bendición. Quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Vamos, llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo.
Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión.